Mi exmarido se casó con su mujer perfecta. Cuando yo estaba en la habitación de al lado, escuchando cómo planeaban destrozarme la vida, sentí que el aire se me escapaba del pecho. Ahí estaba él, Ricardo, el hombre con el que compartí 12 años, hablando en voz baja con ella en la terraza del hotel, donde supuestamente celebrábamos el cumpleaños de su madre. Por fin voy a ser feliz, amor. Ella ya no significa nada. Solo necesito que firme los papeles del divorcio, sin hacer ruido, y todo el dinero de su padre pasará a nosotros. La risa de ella, cristalina y cruel, me atravesó como un cuchillo. Pobrecita, tan trabajadora y tan tonta. Me quedé paralizada detrás de la cortina, con el regalo que había comprado para mi suegra todavía en las manos. 12 años. 12 años limpiando su desastre, apoyándolo mientras estudiaba su posgrado, trabajando doble turno como enfermera para pagar las deudas que él acumulaba. Y ahora esto. Salí de allí sin hacer ruido. No lloré, aún no. Sabía que sí, empezaba. No podría parar. Al día siguiente, Ricardo llegó a casa como si nada. Me besó en la frente y me dijo que tenía una cena de negocios. Mentira. Esa noche lo seguí. Lo vi entrar en un restaurante elegante con ella. Valeria, la mujer perfecta. Alta, rubia, con ropa que yo jamás podría permitirme. Reían. Se tomaban de las manos. En una mesa al fondo, vi a mi suegra y a mi cuñada, Laura, celebrando como si fuera la mejor noticia del mundo. No dormí esa noche. Revisé cada papel, cada cuenta bancaria compartida, y ahí estaba, una transferencia extraña de una cuenta que no conocía. Dinero que venía de la herencia de mi padre, que había muerto 2 años atrás, dejándome todo a mí. Dinero que Ricardo había movido sin mi firma. A la mañana siguiente le pedí el divorcio. Él se rió en mi cara. ¿Tú? ¿Divorciarte de mí? No tienes nada, Ana. Todo está a mi nombre. Firma y vete en paz, o te haré la vida imposible. Mi suegra me llamó esa misma tarde. Siempre fuiste una oportunista, Ana. Mi hijo merece a alguien mejor. Valeria viene de buena familia. Tú solo trajiste problemas. Mi cuñada añadió. Papá siempre dijo que eras una carga. Ahora lo entendemos. Me humillaron. Me sacaron de la casa que yo había pagado la mayor parte. Me dejaron con una maleta y la ropa que llevaba puesta. Pero lo que ellos no sabían es que yo nunca fui la tonta que creían. Durante los siguientes meses, viví en un pequeño departamento que alquilé con mis ahorros secretos. Trabajaba turnos dobles. Apenas dormía, pero cada noche revisaba documentos. Mi padre, antes de morir, me había dado una llave de una caja de seguridad que nunca abrí porque confiaba en Ricardo. La abrí. Dentro había un testamento adicional, escrito a mano y legalizado, que mi padre había hecho sin que nadie supiera. Me dejaba una finca enorme en el interior del país, acciones de una empresa que valían millones, y lo más importante, una cláusula. Si mi matrimonio terminaba por infidelidad probada, todo lo que Ricardo había tocado debía devolverse con intereses. Guardé silencio. Dejé que creyeran que me habían destruido. Mientras tanto, Ricardo y Valeria planeaban su boda de ensueño. Fotos en redes sociales. Historias de por fin encontré mi alma gemela. Mi suegra publicaba: Dios recompensa a los buenos. Mi hijo merece esto. Cada publicación era una puñalada, pero yo sonreía, porque ya tenía el primer golpe preparado. Contraté a un abogado discreto. Recopilé pruebas, mensajes, transferencias, fotos. Grabé una llamada donde Ricardo admitía que había movido dinero de mi herencia. Todo legal, todo limpio. La boda fue el punto de quiebre. Me invitaron. Sí, me invitaron.
para humillarme en público. Ven, Ana, sé que eres madura, me dijo mi ex suegra por teléfono con voz falsa. Fui, con un vestido sencillo pero elegante, y una carpeta en el bolso. La ceremonia fue hermosa. Valeria brillaba en su vestido de diseñador. Ricardo la miraba como nunca me miró a mí. Cuando el sacerdote preguntó si alguien tenía algo que objetar, me levanté. No grité. Solo caminé al frente con calma. Sí, yo tengo algo que decir. El silencio fue ensordecedor. Ricardo palideció. Valeria me miró con odio. Ricardo, te casaste conmigo, sabiendo que me usarías. Moviste dinero de mi herencia, pero mi padre lo previó todo. Saqué los documentos. Este matrimonio que estás celebrando hoy es nulo en términos de la herencia, y exijo la devolución inmediata de todo lo que robaste. Más daños y perjuicios. El notario que había contratado, un viejo amigo de mi padre, se acercó con copias certificadas. La finca, las acciones, todo estaba a salvo. Y había más. Una grabación donde mi suegra y mi cuñada admitían que sabían del plan para sacarme todo. El escándalo fue inmediato. Los invitados murmuraban. Valeria empezó a llorar. Ricardo intentó acercarse a mí, pero lo detuve con una mirada. Pensaste que era débil. Pero mientras tú celebrabas, yo trabajaba. Mientras tú me humillabas, yo planeaba. Ahora vas a devolver hasta el último centavo. Legalmente. Y públicamente. Salí de allí con la cabeza en alto. No miré atrás, pero eso no fue lo peor para ellos. 2 semanas después, llegó la demanda. No solo por la herencia. Descubrí, gracias a un testigo sorpresa, la antigua secretaria de mi padre, que Ricardo había falsificado documentos para intentar vender la finca antes de la boda. Fraude. Delito. Mi cuñada Laura, que siempre fue la más arrogante, se derrumbó primero. Vino a mi departamento suplicando. Ana, por favor, somos familia. Le cerré la puerta en la cara. Tú misma dijiste que yo no era familia. La ex suegra intentó manipular a través de conocidos comunes. Ana siempre fue rencorosa, pero las pruebas eran irrefutables. Los bancos congelaron las cuentas. La finca que querían usar para su nuevo comienzo ahora estaba a mi nombre otra vez. El punto medio de esta pesadilla llegó cuando Valeria, en medio de una crisis, me llamó. Él me mintió a mí también. Dijo que tú eras la mala. Le respondí con frialdad. Bienvenida al club. Pero tú elegiste reírte de mí mientras planeaban robarme. Ahora asume las consecuencias. Ricardo perdió su trabajo. Los socios se enteraron del escándalo y lo echaron. Valeria lo dejó 3 meses después de la boda fallida. La mujer perfecta no soportó la ruina. Yo, mientras tanto, me mudé a la finca que mi padre me dejó. La convertí en un centro de rehabilitación para enfermeras que, como yo, habían dado todo y recibido nada. Contraté a gente buena. Empecé a vivir. 1 año después, Ricardo apareció en la puerta de la finca, delgado, con ropa vieja, los ojos hundidos. Ana, cometí un error. Te necesito. Lo miré. Ya no sentía dolor, solo una profunda calma. El error fue creer que yo era débil. Ahora tengo todo lo que me quitaste, más lo que gané con mi esfuerzo. Tú tienes lo que mereces. Nada. Vete. Cerré la puerta. Por primera vez en mucho tiempo, sonreí de verdad. Hoy, camino por los jardines de la finca, escuchando el viento entre los árboles que plantó mi padre. Aprendí que la verdadera fuerza no es nunca caer. Es caer, levantarse y construir algo que nadie pueda quitarte. La venganza más dulce no es destruir al otro, es reconstruirte tan fuerte que ellos se destruyan solos al verte brillar. Si esta historia te impactó,
Deja tu opinión en los comentarios. Suscríbete para más historias sorprendentes y activa la campana para no perderte ninguna. Cerré la puerta con firmeza, pero mi corazón latía como si quisiera salirse del pecho. Ricardo se quedó allí afuera, bajo la lluvia que empezaba a caer, gritando mi nombre. «Ana, no, puedes dejarme así. Todo esto era nuestro». Su voz se quebró. Por un segundo, casi sentí lástima. Casi. Me alejé de la ventana y fui a la cocina. La finca olía a madera recién pulida y a café recién hecho. Había convertido la casa principal en un refugio para mujeres, que como yo, habían sido borradas por quienes decían amarlas. Esa noche, mientras servía cena a las residentes, mi teléfono vibró. Números: desconocido. Ana, soy Valeria. Me congelé con el cucharón en la mano. La voz de la mujer perfecta ya no sonaba cristalina, sonaba rota. Ricardo me dejó sin nada. Dice que todo fue culpa mía por presionarlo a casarse rápido. Necesito hablar contigo, por favor. Colgué sin responder, pero esa llamada fue el primer indicio de que la pesadilla no había terminado. Al día siguiente, mientras supervisaba la remodelación del ala este de la finca, llegó mi cuñada Laura, no sola. Trajo consigo a un hombre alto, trajeado, con mirada de abogado caro. «Esto no termina aquí, Ana», dijo Laura sin siquiera saludar. Sus ojos estaban hinchados, pero su tono seguía siendo venenoso. «Papá dejó algo más. Una cuenta offshore, que Ricardo y yo descubrimos hace meses. La mitad te corresponde por ley, pero la otra mitad es nuestra. Firma esto y nos vamos en paz». El abogado deslizó un documento sobre la mesa del comedor. Lo leí por encima. Era un acuerdo de renuncia a favor de la familia de Ricardo. Si firmaba, perdería cualquier reclamo futuro, y ellos podrían acceder a fondos que ni yo sabía que existían. Sonreí. «¿Crees que soy la misma Ana de hace un año? Llévate tus papeles y vete de mi propiedad». Laura se acercó, bajando la voz. «Sabemos lo de tu madre». El suelo se movió bajo mis pies. Mi madre había muerto cuando yo tenía 10 años. Un accidente de auto, me dijeron siempre. Pero la forma en que Laura sonrió me heló la sangre. «Tu padre ocultó muchas cosas. Y nosotros tenemos pruebas. Si no cooperas, todo saldrá a la luz, incluyendo cómo tu madre realmente murió». Mentira. Tenía que ser mentira. Pero la duda se clavó como una espina. Esa misma tarde contraté a un investigador privado. Se llamaba Miguel, ex policía, de pocas palabras y mirada afilada. «Dame una semana», me dijo. «Y mientras, no firmes nada». Los días siguientes fueron una montaña rusa. El centro de rehabilitación empezó a recibir amenazas anónimas, llamadas diciendo que había irregularidades sanitarias, que cerrarían el lugar. Una residente joven, Carla, vino llorando a mi oficina. Recibí un mensaje. Decían que si sigo aquí, le harán daño a mi hija. Sentí la misma rabia que el día de la boda. No iban a destruir lo que había construido. Miguel me llamó el viernes por la noche. «Reúnete conmigo en la ciudad. Tengo algo que tienes que ver». Nos encontramos en un café discreto. Puso una carpeta gruesa sobre la mesa. «Tu padre no solo te dejó la finca y las acciones. Había una segunda cuenta. Ricardo y tu suegra la vaciaron casi por completo hace 3 años, justo después de la muerte de tu padre. Pero hay más. Tu madre no murió en un accidente». Abrí la carpeta con manos temblorosas. Fotos antiguas. Reportes policiales. Un acta de defunción alterada. Mi madre había descubierto que mi padre tenía una aventura con la madre de Ricardo, la esposa de mi suegro. Hubo una pelea, un empujón, una caída por las escaleras.
Y luego, encubrimiento. Tu suegra lo sabía todo, dijo Miguel, y usó esa información para manipular a tu padre durante años. Ricardo creció escuchando que tú y tu familia les debían todo. Sentí que el mundo se partía en dos. Todo este tiempo, el odio no era solo por dinero, era por una venganza vieja, podrida, que venía de antes de que yo naciera. ¿Qué hago ahora?, pregunté con la voz rota. Golpea más fuerte. Tengo grabaciones. Tu suegra hablando con Ricardo hace 2 meses, planeando cómo sacarte de la finca, usando la historia de tu madre como chantaje. Esa noche no dormí. Caminé por los jardines hasta el amanecer. Recordé las noches en que mi padre me abrazaba y me decía: «Eres más fuerte de lo que crees, hija». Ahora entendía por qué lloraba a veces. El golpe final lo preparé con inteligencia. Organicé una reunión familiar en la finca, supuestamente para negociar. Invité a todos: Ricardo, Valeria, que había vuelto con él por desesperación, mi suegra, Laura, y hasta el abogado. Llegaron con sonrisas falsas, creyendo que habían ganado. Los recibí en el salón principal, con una pantalla grande detrás de mí. Miguel estaba a mi lado. «Gracias por venir», dije con voz calmada. Quería que escucharan algo. Puse el video. La voz de mi suegra llenó la habitación. «Si Ana se entera de lo de su madre, se derrumbará. Usaremos eso para que firme todo. La finca tiene que ser nuestra, como siempre debió ser». El silencio fue mortal. Ricardo palideció. Laura intentó levantarse, pero Miguel bloqueó la puerta. «Esto es difamación», gritó mi suegra. «No», respondí. «Esto es justicia. Ya presenté cargos por chantaje, fraude y encubrimiento de homicidio. La policía está afuera». Los agentes entraron. Las esposas sonaron primero en las muñecas de mi suegra, luego en las de Laura. Ricardo me miró suplicante. «Ana, por favor, somos familia». «Familia», repetí con amargura. «Tú destruiste esa palabra el día que me humillaste». Valeria se acercó, llorando. «Yo no sabía lo de tu madre, pero sabías lo demás. Y te reíste». Los sacaron de allí. Mientras se los llevaban, miré a Ricardo por última vez. «Ahora sí terminaste de perderlo todo». Esa noche, sola en el balcón, recibí un mensaje de Carla, la residente. «Gracias por no rendirte. Hoy pude hablar con mi hija sin miedo». Lloré, no de tristeza, de liberación. Pero mientras secaba mis lágrimas, mi teléfono vibró otra vez. Un número desconocido. Un mensaje de voz. La voz era de mi suegra. Desde la comisaría. «Esto no termina aquí, Ana. Hay algo más que tu padre ocultó. Algo que cambiará todo lo que crees saber sobre tu familia. Y yo soy la única que sabe dónde está». Me quedé mirando la oscuridad del jardín. Pensé que había ganado. Me equivocaba. Lo peor aún estaba por llegar. La voz de mi suegra en el mensaje de voz resonaba en mi cabeza como un eco venenoso. «Hay algo más que tu padre ocultó. Algo que cambiará todo lo que crees saber sobre tu familia». Pasé la noche entera caminando por los pasillos de la finca con el teléfono en la mano. Otra mentira, o la última carta envenenada. A la mañana siguiente llamé a Miguel. «Necesito verla, en la cárcel, hoy». Él dudó. «Es peligroso, Ana. Esa mujer es experta en manipular». «Lo sé, pero si hay una verdad pendiente, tengo que enfrentarla. No quiero vivir con fantasmas». 2 días después, entré en la sala de visitas de la prisión. Mi suegra estaba sentada al otro lado del vidrio, con el uniforme gris y una sonrisa torcida. Había perdido peso, pero sus ojos seguían brillando con malicia. «Viniste», dijo con satisfacción. «Sabía que lo harías. Eres igualita a tu madre. Curiosa hasta la destrucción».
No perdí tiempo. Habla. ¿Qué es lo que mi padre ocultó? Sacó un papel doblado del bolsillo. Alguien se lo había pasado dentro y lo pegó contra el vidrio. Era una foto vieja. Mi padre, mucho más joven, abrazando a una niña de unos 5 años. Que no era yo. Tu padre tuvo otra hija antes de casarse con tu madre. Una hija con mi hermana menor, que murió al dar a luz. Esa niña es Valeria. El mundo se detuvo. Valeria, la mujer perfecta que se había casado con Ricardo. Mi exmarido había terminado casándose con su propia media hermana sin saberlo. Tu padre pagó para ocultarlo todo. Continuó mi suegra, con voz baja y triunfante. Le dio dinero a mi familia durante años. Cuando tu madre lo descubrió, amenazó con contarlo todo. Por eso la empujé. Por eso tu padre encubrió mi crimen. Y cuando tú apareciste en la vida de Ricardo, vimos la oportunidad perfecta de recuperar lo que era nuestro. Sentí náuseas. Todo había sido una telaraña enferma tejida durante décadas. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Pregunté. Porque quiero un trato. Si retiras los cargos más graves contra mí y Laura, te doy la ubicación de la caja fuerte, donde tu padre guardó las pruebas reales. De lo contrario, todo esto saldrá en los periódicos. Imagina el escándalo. Incesto, asesinato, herencias robadas. Tu lindo centro de rehabilitación se derrumbará por la vergüenza. La miré fijamente. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo. Sentí claridad. No voy a negociar con veneno, dije levantándome. Gracias por confirmar lo que necesitaba saber. Salí de allí con la cabeza alta. Miguel me esperaba afuera. ¿Estás bien? Mejor que nunca. Ahora sé toda la verdad. Esa misma tarde organicé una última confrontación. Invité a Valeria a la finca. Vino sola, nerviosa, con ojeras profundas. Ricardo ya estaba en prisión preventiva por los fraudes. Nos sentamos en el jardín, bajo el mismo árbol donde mi padre solía contarme historias. Valeria, tú y yo somos hermanastras. Le solté sin rodeos. Le mostré la foto y los documentos que Miguel había verificado con un ADN rápido que pedí en secreto. Ella palideció. Eso no puede ser. Lo es. Tu madre era la hermana de mi suegra. Mi padre lo ocultó todo. Ricardo nunca lo supo. Pero tu familia sí. Por eso te acercaron a él. Era otra forma de controlar la herencia. Valeria se derrumbó. Lloró como una niña. Yo solo quería ser amada. Ellos me usaron también. Me dijeron que si me casaba con Ricardo, por fin, tendría una familia de verdad. La abracé. No por cariño, sino por compasión humana. Ninguna de las dos pidió nacer en esta telaraña. Pero tú elegiste reírte mientras me destruían. Eso no te lo perdono. Sin embargo, te ofrezco algo que ellos nunca te dieron. La verdad y una oportunidad. Le propuse un trato legal. Ella testificaría contra mi suegra y Laura, a cambio de protección y una parte pequeña de la herencia de su verdadero padre, mi padre, suficiente para empezar de cero. Lejos de aquí, Valeria aceptó entre lágrimas. El juicio final fue explosivo. La sala del tribunal estaba llena. Mi suegra y Laura fueron condenadas por homicidio culposo, fraude y chantaje. Ricardo recibió 10 años por lavado de dinero y falsificación. Valeria testificó con voz temblorosa, pero firme. Cuando terminó, me miró. Asentí. Era suficiente. Al salir del juzgado, un periodista me preguntó, ¿cómo se siente haber destruido a toda su familia? No destruí a nadie. Respondí frente a las cámaras. Ellos se destruyeron solos con su ambición. Yo solo recuperé lo que era mío y protegí a otras mujeres que estaban en mi misma situación. Meses después, la finca florecía.
Teníamos 30 residentes, un equipo médico completo y un programa de apoyo legal gratuito. Carla, la primera residente, ahora trabajaba como coordinadora. Tú me salvaste, Ana. Ahora yo ayudo a salvar a otras. Una tarde soleada, mientras plantaba flores nuevas, recibí una carta de Valeria. Se había mudado al sur. Había cambiado de nombre. Y estudiaba psicología. Gracias por la verdad, aunque dolió. Por primera vez siento que puedo respirar. Cuídate, hermana. Sonreí. El círculo se cerraba. Ricardo intentó escribirme una vez desde prisión. Rompí la carta sin leerla. Hoy, cuando cae la tarde y camino por los jardines, siento la presencia de mi padre. Ya no hay secretos. Ya no hay miedo. Aprendí que la verdadera herencia no son las propiedades ni el dinero. Es la fuerza que construyes cuando todo te lo quieren quitar. Soy Ana. Sobreviví. Reconstruí. Y ahora ayudo a otras a hacer lo mismo. La venganza más poderosa no es verlos caer, es levantarte tan alto que ellos ya no alcancen ni a mirarte. Y yo, por fin, estoy volando. Fin de la historia.